Muy bien, vamos a continuar con el tema gastroenteritis aguda. Eh, vamos, como ustedes ya saben, la bibliografía está en el aula, el Consenso Nacional de Diarrea Aguda y el PRONAP 2012 son las bibliografías. El PRONAP es un curso de posgrado, pero creo que les puede aportar porque es una herramienta interesante donde hay gráficos, inclusive casos clínicos con los que pueden llegar a debatir o a aplicar los contenidos. Eh, el examen físico, ¿qué datos son de mayor relevancia cuando nosotros hacemos el examen físico de un niño? El estado de hidratación es importante evaluarlo. Dado que la gastroenteritis en sí tiene una limitación, la gran mayoría se limitan en forma espontánea, pero su complicación, que es la deshidratación, es uno de los problemas que se nos enfrenta, que enfrentamos como pediatras al valorar un niño con una diarrea. Y además nos da el grado y tipo de deshidratación, nos da una idea del tiempo de evolución, ¿sí? De la gravedad del cuadro clínico. Acá podemos ver cuáles son los signos de alarma, los signos de shock, ¿no? De alteración de claudicación hemodinámica, de alteración del sensorio, el estado toxinfeccioso, una acidosis metabólica severa, un abdomen distendido y doloroso y los vómitos biliosos son todos signos de alarma que ante un chico con gastroenteritis no tiene que pensar que estamos en una situación de gravedad. ¿Cómo evaluamos el estado de hidratación? Miren, a mí me interesa, por ejemplo, preguntar por la sed, si orina, ¿sí? Si la sed y la orina es normal, podemos plantear que es normohidratado. Si tiene más sed y poca cantidad de orina, hablamos de que esto es leve o moderado. Si hay una sed excesiva y no orinó, podemos hablar de una gastroenteritis grave con un cuadro de deshidratación. ¿Qué observamos del aspecto? ¿Sí? ¿Cómo están los ojos? Si están normales o si están hundidos, ¿sí? ¿Cómo está la boca y la lengua? Si está seca ya nos habla de un cuadro leve, ¿sí? O moderado. ¿Cómo está la respiración? ¿Sí? Nos habla de una acidosis. La elasticidad de la piel, ¿sí? Este cuadro está en las normas nacionales, ¿sí? Como la fontanela en los niños que tienen su fontanela permeable, el pulso y el llenado capilar, nos hablan de shock. Fíjense que donde figura un asterisco, ¿sí? Implica que puede haber un shock hipovolémico y deprimido comatoso, cada signo. ¿Qué hay que decidir? Si tiene deshidratación, ¿sí? O sea, si este chico está, como dice acá arriba, tiene estos síntomas, no tiene deshidratación. Si tiene más o dos de estos signos, tiene una deshidratación. Si tiene estos signos que figuran arriba de grave, C o grave, eh, tiene una deshidratación grave con shock y tenemos que actuar en consecuencia. Cuando hablamos de tratamiento, acá están los planes de tratamiento que después los iremos viendo cada uno de ellos. Es necesario, esta imagen nos habla de que es necesario solicitar el estado ácido-base. Un ionograma, una urea plasmática en pacientes con clínica de acidosis severa, hiper o hiponatremia, en desnutridos graves y en niños con fracasos reiterados de hidratación. Vamos a hablar de los trastornos hidroelectrolíticos la semana que viene, donde vamos a tratar las hiponatremias, las hipernatremias. En pacientes con clínica de deshidratación iso o hipotónica, con o sin shock, de corta evolución, sin enfermedad de base o criterios de riesgo, no es necesario el monitoreo del laboratorio. Estos deben solicitarse luego de 1 hora de hidratación intravenosa rápida, o si no se observa mejoría clínica en diuresis, replanteando el tratamiento.
la gran mayoría de los niños, si nosotros trabajamos con rehidratación oral, no es necesario solicitar ni ionograma, ni estado ácido base, ni urea plasmática. Algo similar ocurre con la búsqueda de patógenos en materia fecal, que debe restringirse en situaciones especiales, ¿sí? Y la mayoría de los chicos tienen un cuadro que se autolimita, ¿sí? En pacientes inmunocomprometidos, en neonatos, en cuadros de disentería, o ante la sospecha de bacteriemia o infección diseminada, ahí sí deben solicitarse. El examen en fresco, por ejemplo, se puede utilizar para giardia, entamoeba acá figura el cuadro en el cual ustedes van a tener las distintas etiologías. ¿Sí? Que vuelvo a insistir que esto acompaña a la presentación, pero es muy poco el aporte que hace si ustedes no utilizan la bibliografía también aportada en el campus. Esto es muy importante. La mayoría de los fármacos existentes poseen efectos secundarios importantes, no tienen actividad antisecretoria o escasa nula. La utilización de los mismos aumenta el gasto y distrae la atención de la familia del objeto fundamental del tratamiento, que debe ser la hidratación y la alimentación. ¿Sí? Nosotros, mientras dura el cuadro de gastroenteritis, tenemos que hidratar y tener una correcta alimentación. Recuerden que la diarrea, así como la fiebre y otras situaciones, es un mecanismo de defensa en la cual el organismo trata de eliminar el tóxico, la bacteria, lo que tenga que esté irritando el tubo digestivo. Entonces, es importante respetar ese mecanismo de defensa, actuar en consecuencia si produce daños severos, que son sus complicaciones. Como muchas veces estos mecanismos de defensa se nos vuelven en contra y llevan a una deshidratación en este caso. No deben utilizarse ni bismuto, ni carbón, ni salicilatos, ni anticolinérgicos, ni el difenoxilato, ni loperamida, ni probióticos. No hidratar con gaseosos, jugos, aguas mineralizadas o bebidas deportivas. Se recomienda evitar el uso de infusiones o líquidos azucarados con mayor concentración al 2%. Las infusiones pueden llegar a ser tóxicas. ¿Sí? Y los azúcares, al no poder ser absorbidos, producen un efecto osmótico y recuérdense que fermentan y producen ácido y gas y aumentan la diarrea. Los cólicos. Los jugos comerciales o las bebidas gaseosas tienen baja concentración de electrolitos, poco útiles para corregir la deshidratación, ni la hiponatremia ni la hipernatremia, ¿sí? Pudiendo agravar la diarrea por la alta osmolaridad que tiene. Poco se recomienda el uso de la solución casera a base de agua, sal y azúcar, porque no nos permite conocer la exactitud de los componentes y además no tiene potasio. ¿Qué utilizamos? Las sales de rehidratación oral de la Organización Mundial de la Salud, que han salvado vidas. ¿Sí? Es una de las grandes medidas que ha salvado muchísimas vidas al quitar todos esos medicamentos que se daban para la gastroenteritis y solamente jerarquizar la hidratación y la alimentación. Esto, como ven acá, es la composición de las sales de rehidratación oral. Las sales de rehidratación se venden en sobres y se diluyen, estaban incluidas en el programa Remediar, se diluyen en 1 litro de agua. ¿Sí? Hay que conservarla 48 horas, 48 horas en la heladera, 24 horas en ambiente, temperatura ambiente, y una vez que la preparan, se tiene que guardar en una botella de vidrio. ¿Sí? Los planes de hidratación. El plan A, que habíamos hablado, que era el paciente normohidratado, hay una prevención de la deshidratación y es de manejo ambulatorio. Le indicamos a la madre que ofrezca más líquidos de lo usual, que no de té, ni jugos, ni gaseosas, que continúe alimentándolo y aumentando la frecuencia. Siempre, siempre, si el chico está lactando, mantengamos la lactancia materna, que es un factor protector. Enseña a la madre cómo buscar signos de deshidratación, educación para la salud, muy importante porque la mamá se va a la casa y tiene que saber cuáles son los signos de alarma, ¿sí? Para volver a consultar si ese niño empeora. Nosotros somos los responsables no solo de tratamiento, sino de dar las pautas de alarma que evitan
que la criatura empeore. Le recomendamos ofrecer 10 mililitros de sales por kilogramo de peso luego de cada deposición líquida o vómitos, y hay que enseñarle a la madre las pautas de higiene personal y de los alimentos, como ya vimos en la primera parte de la presentación, en la cual la importancia que tienen estas medidas en la promoción y en la prevención, y acá también en el tratamiento, porque no tenemos que perder ninguna oportunidad para educar. Oportunidades perdidas en medicina cuestan vidas. Las oportunidades perdidas en salud cuestan vidas. Entonces, cuando consulta a un niño, tenemos que actuar sobre el niño y educar a la madre. La familia es el ecosistema donde ese niño crece. Si el chico está con una deshidratación leve o moderada, pasamos al plan B. Manejo ambulatorio, le damos sales de rehidratación, 20 mililitros kilo cada 20 o 30 minutos hasta lograr la normhidratación. Esto es ambulatorio y lo podemos tener en la sala de guardia o en un lugar o en un hospital de día o donde esté para poder hacer esto y evaluar que la criatura tenga tolerancia oral, ¿sí? O si es confiable la familia, depende del entorno en que nos manejemos, podemos enviarlo a la casa siempre manteniendo el contacto y siempre con las pautas de alarma que son muy importantes. Si este chico vomita, esperamos 10 minutos y empezamos en pequeñas cantidades, ¿sí? Que pueden ser en sorbitos, que pueden ser en cucharita. Cuando uno habla de pequeñas cantidades hay que evitar el uso del biberón porque tragan aire. Hay que instruir a la madre de cómo administrarlo y hay que enseñarle a la madre cómo se pueden prevenir las diarreas y la deshidratación. Y si tiene una buena evolución en la casa o en la sala esa de hospital de día o de cuidados, ¿sí? En la guardia, le explicamos cómo continuar con el bla una vez que mejore. Podemos citarlos cada 6 horas, 12 horas, 3 horas, depende, o nos podemos comunicar de distintas formas con esa familia para evaluar permanentemente el estado de esta criatura. Los cuadros de gastroenteritis tienen que estar monitoreados, sobre todo en este caso que ya hay una deshidratación leve o moderada. Me gusta este algoritmo. Tiene diarrea con deshidratación, sin deshidratación, con deshidratación y deshidratación grave. Fíjense, si está sin deshidratación, pasamos al plan A. ¿Sí? Este algoritmo está en el PRONAP del 2012 que yo se lo subí al aula. Si tiene una deshidratación leve o moderada, plan B. Si tiene una deshidratación grave, plan C, que ya lo veremos. Reevaluamos la deshidratación, el que tiene deshidratado, lo reevaluamos. Si está sin deshidratación, volvemos al plan A. Si sigue si sigue deshidratado, continuamos con el plan B. Si aumentó la deshidratación a pesar de esta evaluación, pasamos al plan C. Esto es importante en el manejo de las diarreas. Esto puede llegar a ser pregunta de parcial o de final, que es importante que conozcan cómo vamos a hacer el tratamiento de una diarrea. Otra forma de indicar líquidos por vía oral es la sonda nasogástrica. Si vomita más de 4 veces en una hora, si no toma la solución, porque la solución de rehidratación oral no tiene un sabor agradable, o si falta la madre o acompañante, se administra sales de rehidratación oral por gravedad, no con una jeringa, sino que se colocan a una mayor altura que la del estómago y se administran por gravedad, 20 mililitros kilo cada 20 minutos con una jeringa, pero no presionando la jeringa, sino la jeringa se utiliza para medir el volumen. Si vomita, se puede iniciar un microgoteo, una gastroclisis, y si tolera, ¿sí? Ya podemos pasar a el plan, a volver a probar tolerancia oral o ver la evolución. ¿Cuándo puede fracasar la hidratación oral? Y por un control inadecuado. La ansiedad de la madre muchas veces hace que se apuren hidratar al niño y no se da cuenta que justamente el darle más líquidos es lo que hace que vomite, por eso es que uno tiene que estar al lado conteniendo
y disminuyendo esa ansiedad y dándole confianza ante la importancia del tratamiento. Hay muchas manifestaciones de la cultura popular que hablan de que nosotros tenemos que intervenir con medicación. Y acá tenemos que intervenir dándole líquidos y tenemos que intervenir tranquilizando para que esa madre pueda contener a su niño. Bueno, si hay un empeoramiento de los signos clínicos, evidentemente ha fracasado. Si las pérdidas son mayores que las aportadas, también hay un fracaso de la hidratación. Si tenemos vómitos inconversibles, es imposible utilizar la vía oral. Si hay una distensión abdominal importante que nos puede hablar de un ilio, también no podemos utilizar ese intestino paralizado. Y la persistencia de signos de deshidratación, luego de 4 a 6 horas, ya nos habla de que hay un fracaso de la hidratación. Cuando está contraindicado el tratamiento de rehidratación oral, cuando hay shock, cuando hay ilio, que eso lo habíamos hablado, manifestado por una distensión abdominal importante. Cuando hay una depresión del sensorio, que nos puede estar hablando de shock o un tóxico. Cuando hay una dificultad respiratoria grave, cuando hay un abdomen tenso y doloroso. Acá tenemos un gráfico que nos habla de la hidratación parenteral, ¿sí? Cuando el chico, una cosa es si el chico está sin shock o si el chico está shockado. Si el niño está sin un shock, se aporta la solución polielectrolítica y se evalúa. Si mejora, se mantiene el mismo ritmo y una vez lograda la normohidratación, ¿sí? Se pasa a un plan A, ¿sí? Si este niño empeora, pasa de nuevo a verificar el goteo y aumentar el ritmo de la infusión. Si el chico está con shock, acá vemos un relleno capilar mayor de 5 segundos, sensorio deprimido o coma, pulso débil, se expande a la criatura con solución fisiológica. Si no mejora, se reexpande y si mejora, pasamos al plan de como si hubiera estado sin shock, ¿sí? Y volvemos a reevaluar. Esto, lean el consenso que está en el aula. Algoritmo de tratamiento antibiótico empírico inicial. Si bien habíamos dicho que la mayoría de las diarreas son virales, cuando hay una diarrea acuosa con un compromiso sistémico atribuible, no atribuible a alteraciones hidroelectrolíticas, sospechamos que hay una sepsis o bacteriemia, se utiliza cefotaxima o ceftriaxona. Si hay una diarrea con sangre, sin síntomas o signos del compromiso del estado general, primero hacemos una hidratación oral y una dieta y se observa 48 horas. Si mejora, se hace un coprocultivo y se evalúa el compromiso sistémico. Sin mejora, se evalúa el coprocultivo. Si no mejora la criatura, hacemos un coprocultivo y evaluamos el compromiso sistémico. Si mejora, seguimos sin medicación antibiótica. Y es importante evaluar el estado nutricional. Habíamos dicho que la desnutrición es un síntoma que empeora los cuadros de gastroenteritis. Entonces, ya hablamos de los indicadores antropométricos el año pasado en Pediatría 1. Pueden volver, si quieren, al foro a reverlo, aunque este año por la situación se modificaron, pero voy a tratar de volver a subir al foro la bibliografía de crecimiento y desarrollo. Perdón, toqué un botón. Podemos ver los grados de nutrición que hemos visto acá en base a los indicadores antropométricos. Sí, así también como las curvas peso-talla, que son indicadores del tipo de desnutrición. Pero es importante evaluar junto con la gastroenteritis por todo lo que implica el estado de nutrición del niño. ¿Sí? Todo lo que implica el estado nutricional y la evaluación de los percentilos en el crecimiento y la maduración del niño. Y hemos finalizado con gastroenteritis, vamos a seguir con los cuadros, con las actividades